Soy católico. ¿Puedo estar en desacuerdo con el Papa Francisco sobre la propiedad? La encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti presentó un dilema para todos los que defienden el derecho de la propiedad privada. John Horvath, el director de la TFP norteamericana, esclarece este tema a la luz del magisterio social de la Iglesia y concluye que sí debemos estar en desacuerdo, aunque eso no implique dejar de venerarlo in persona Christi como el vicario de Cristo. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Quédese para que resuelva este terrible dilema que hoy en día se pone. Y bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un cordial saludo a todos los amigos de este canal de Pensamiento Católico. Los invito a quienes no lo han hecho que se suscriban para entender temas tan cruciales como es el caso de la propiedad privada, si ella es legítima o no, que hoy se ponen en entredicho y cuya meta es derrumbar los cimientos de nuestra cultura y nuestra civilización para precipitarnos en paradigmas de locura y destrucción anticristianas. ¿Estará usted inscrito automáticamente en las intenciones de una Santa Misa? En el momento en que usted se suscribe, esas intenciones ya están incluidas. Ahora, si usted desea colocar las intenciones, puede colocarlas en un vínculo que coloquemos aquí abajo y que usted podrá ahí incluirlas. La encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti presenta un dilema para todos los que defienden el derecho de la propiedad privada, dice el señor John Horvath. Por un lado, el documento docente que el Papa Francisco firmó el 3 de octubre del 2020 cuestiona ese derecho. Por otro lado, los papas, teólogos y canonistas del pasado siempre han enseñado que la propiedad privada, tal como se practica en gran medida, ella es justa y necesaria para el correcto funcionamiento de la sociedad. Este choque de opiniones nos deja perplejos a todos los católicos. Y esto no es un debate pequeño, continúa el señor John Horvath. Lo que está en juego no podría ser más alto, ya que Occidente depende de un sistema basado en la propiedad privada y es conforme a la ley natural. Esto lo digo yo, no lo dice el señor John Horvath, pero está incluido, porque la propiedad privada parte de un instinto de apropiación y de deseo de un patrimonio para estabilidad propia y de la familia a la cual cada uno tiene responsabilidad, ¿cierto? Y mismo para el bien del Estado, nadie da de lo que no tiene, ¿cierto? Pero aquí dice John Horvath que el pontífice pide a los lectores que consideren reconsiderar el papel social de la propiedad. Le gustaría ver grandes cambios sociales en Estados Unidos y Occidente. Cree que los bienes del mundo pertenecen a todos y debe compartirse para garantizar la dignidad adecuada de todos. Esto suena vagamente a algo similar al comunismo, dice el señor Horvath. Sus andanadas, es decir, los ataques contra el mercado y los modelos económicos consumistas, de manera, digamos, peyorativa, dice el Papa, dejan pocas dudas de que nos está pidiendo unos pocos ajustes al sistema. No es eso, sino un cambio de paradigma masivo, es decir, una sociedad y un sistema económico sin propiedad privada. Ahora, los católicos necesitan saber cómo responder a esta demanda pontificia para que no hunda a Occidente en una tiranía marxista que niega los derechos de la propiedad privada. Y dicho sea de paso, lo comento yo, la propuesta de Davos para un nuevo reinicio de la sociedad sería una propuesta de una sociedad sin propiedad privada. Sé feliz y vive sin nada, es más o menos el eslogan de la Agenda Davos para el 2030. Continúa el señor Horvath mostrando el destino universal de los bienes creados. El argumento central de esta revisión es el principio del destino universal de los bienes creados.
El Papa Francisco declara que el principio del uso común de los bienes creados es el primer principio de todo orden ético y social. Es un derecho natural e inherente que tiene prioridad sobre los demás. De hecho, la Iglesia enseña que Dios hizo los bienes del mundo para todos. Nadie cuestiona esa verdad. Los moralistas católicos aceptan universalmente el ejemplo clásico de que el derecho a la vida es de orden superior al de la propiedad privada. Todos también reconocen que la propiedad tiene lo que se llama una función social, por lo cual los propietarios deben ir más allá del interés propio y también usar su propiedad para servir al bien común. Sin embargo, la Iglesia define las limitaciones de esa función social. No significa que yo renuncie a mi propiedad privada en función del bien social y de la función social, no. Estas limitaciones pueden debatirse sin que los derechos de propiedad requieran ser reinventados. Tal discusión daría equilibrio a las propuestas para tratar con los necesitados. Si durante la discusión los católicos fueran instruidos en la enseñanza tradicional de la Iglesia, aprenderían que el destino universal de los bienes creados no significa que los propietarios sean poco mejores que los ladrones que privan a los necesitados de los bienes que tienen. Un derecho. Los pobres no tienen derecho a tomar arbitrariamente por la fuerza lo que consideren que necesitan de quienes tienen propiedad. Imagínense que yo vea el vecino con dos carros y diga yo no tengo, por lo tanto voy y le robo uno porque tengo derecho en función de que los bienes son universales para todo el mundo. Yo no tengo derecho a eso. Muy al contrario, la posesión correcta postula que la posesión de la propiedad privada es buena y deseada por Dios. Favorece el buen orden de la sociedad. En su encíclica Rerum Novarum de 1891, León XIII afirma que el hecho de que Dios haya dado la tierra para el uso y disfrute de toda la raza humana no puede de ninguna manera ser un obstáculo para la posesión de la propiedad privada, porque Dios ha concedido la tierra a la humanidad en general, no en el sentido de que todos, sin distinción, puedan tratarla como quieran, sino más bien que ninguna parte de ella fue asignada a nadie en particular y que los límites de la posesión privada han dejado de ser fijados por la propia industria del hombre y por las leyes de las razas individuales. Aquí nuevamente tenemos más pruebas de que la propiedad privada está de acuerdo con la ley de la naturaleza. Por lo tanto, la propiedad privada es un medio a través del cual se sirve bien al bien común. El hecho de que una propiedad sea privada no significa que deje de servir al bien común. Toda la sociedad se beneficia de lo que produce la propiedad privada. De hecho, aquellos que ocupan y confiscan propiedades hacen un flaco favor al bien común, dañan el buen orden de la sociedad y frustran los propósitos de la propiedad. Como por ejemplo, la propiedad privada puede favorecer al bien común con impuestos. Porque también las personas que son propietarias son mecenas del arte, de tal manera que se desarrolla el arte, la arquitectura, la cultura, la ingeniería y todas las ciencias, gracias a que hay personas que invierten en todo eso. Es decir, ustedes ven que la propiedad privada favorece al bien común, ¿no? Entonces continúa John Horvath. En su encíclica Quadragésimo Anno de 1931, Pío XI reconoce el doble carácter de propiedad, generalmente llamada individual o social, según se trate de personas separadas o del bien común, porque ellos, los teólogos, siempre han sostenido unánimemente que la naturaleza, más bien el Creador mismo, ha dado al hombre el derecho de propiedad privada, no solo para que los individuos puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias, sino también que los bienes que el Creador destinó para toda la familia de la humanidad puede, a través de esta institución, servir verdaderamente a este propósito. Todo esto no puede
no se puede lograr de ninguna manera excepto mediante el mantenimiento de un orden determinado y determinado. De hecho, los pobres sufren cuando se les niega la propiedad privada. Los estragos del comunismo demuestran que cuando la propiedad se confisca en nombre del pueblo, se destruye la economía y la cultura, reduciendo todo a la más abyecta miseria. Aquí entra una parte que no es del Sir John Horvath, pero me parece un ejemplo, esa historia que ya se tornó tan popular del hombre en Venezuela, que le pregunta el periodista: usted, si tuviera 2 carros, ¿daría uno para el pueblo? Y él decía: por supuesto que sí. Y si usted tuviera 2 casas, ¿daría una para el pueblo? Por supuesto que sí. Bueno, y si usted tiene 2 gallinas, ¿daría una para el pueblo? Ahí el campesino dice: ah, no, eso no. Pero ¿cómo? ¿Usted estaría dispuesto a dar una casa, un carro, y no es capaz de dar la gallina? Y él respondió: es que yo no tengo ni la casa ni el carro, pero las 2 gallinas sí las tengo. Entonces, exactamente, ellos son los que más sufren y tienen mucho sentido de la propiedad privada. Concluye el señor John Horvath: el problema con la visión de la propiedad de Francisco es que no define las limitaciones de la función social de la propiedad. Asume que el destino universal de los bienes creados y el uso privado de la propiedad está en constante tensión. La prioridad del destino universal de los bienes creados no impide su coexistencia pacífica con la propiedad en todos los tamaños. Esta prioridad no disminuye en modo alguno la necesidad de respetar la propiedad privada. Además, su llamado urgente a reconsiderar el papel social de la propiedad no reconoce los avances económicos mediante los cuales la propiedad privada ha beneficiado a la sociedad en su conjunto. Coloca a los propietarios en una categoría de opresores a la que no pertenecen. Aquí comento, usted ve que hoy en día los políticos y los legisladores ya ellos se ensañan ahora con la reforma tributaria que se quiere remodelar para ser apta para todos. La primera cosa que dice Gaviria y que dicen muchos otros políticos es: carguemos de impuesto a esos propietarios y a los ricos, pero con un desdén como que si ellos fueran unos opresores y no unos benefactores de la sociedad. Continúa el señor John Horvath: sobre todo, Francisco amplía las obligaciones de los propietarios con los necesitados. Ya no incluye solo lo mínimo para respaldar su derecho a la vida. Para el Papa Francisco, los propietarios deben proporcionar a los indigentes una variedad de necesidades indefinidas y abiertas que implica garantizar que toda persona viva con dignidad y tenga suficientes oportunidades para su desarrollo integral. Ausente de esta visión está una comprensión correcta de la función social de la propiedad privada. Pío XII afirma lo siguiente, entre comillas: debe fluir a todos por igual de acuerdo con los principios de justicia y caridad. Cierra comillas. En su lugar, los necesitados, ayudados por los medios de comunicación de izquierda y los activistas sociales, se convierten en jueces de lo necesario para su desarrollo integral. Entonces, para ellos es necesario entrar a la hacienda y comerse el champion, que es el reproductor para que toda la ganadería, y vital para que toda la ganadería vaya creciendo. Continúo. La Iglesia anima a los benefactores a ganar méritos mediante actos voluntarios de caridad, dando a los necesitados de su riqueza. No obliga a la caridad. Asimismo, la Iglesia enseña que los necesitados deben practicar la virtud de la justicia dando gratitud, respeto y asistencia a los bienhechores. Usted ve que ese odio de las marchas de los comunistas, quebrando todo con odio, está lejos de ser gratitud. Y lo que ellos quieren es odio y una falsa justicia de distribución injusta de los bienes. Cuando ambas partes, continúa el señor John Horvath, escuchan a la Iglesia, surge la armonía social. Sin embargo,
En Fratelli Tutti no se mencionan las obligaciones en la justicia que tienen los necesitados para con los benefactores. La Iglesia reemplaza estos comportamientos virtuosos de caridad y justicia por el espíritu de libertad, igualdad, fraternidad, la trilogía anticristiana y sangrienta de la Revolución Francesa. Así, la caridad cristiana se sustituye por la de la fraternidad anticristiana. Esta concepción determinista de la sociedad sostiene que las estructuras sociales y económicas son responsables de la pobreza. Y aquí viene entonces el grito marxista por el fin de toda propiedad privada y que encuentra eco en el llamamiento del documento a la prioridad del destino universal de los bienes creados sobre todos los derechos, incluida la propiedad privada. Dirigida al mundo en general, Francisco emite una invitación al diálogo entre todas las personas de buena voluntad. Se dirige a una sola familia humana, como compañeros de viaje que comparten la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestra casa común, cada uno de nosotros aportando la riqueza de sus creencias y convicciones, cada uno con las suyas propias, vos, hermanos y hermanas todos. Así, la apelación reduce todo al mínimo común denominador para que ninguno se quede afuera o se ofenda por el otro. No hay nada específicamente católico en este mensaje que trata de ser todo para todas las personas. El resultado es una fraternidad superficial que no juzga entre la verdad y el error, el bien y el mal, la virtud y el pecado. Proclama la caridad vacía que no se basa en el amor a Dios, en el amor de Dios y un desarrollo integral que no tiene relación con la salvación. La parte más desconcertante del llamado de la encíclica a reimaginar el papel social de la propiedad es que no explica por qué la Iglesia necesita reconsiderar. El tesoro de la enseñanza de la Iglesia sobre la función social de la propiedad es rico, aunque en gran parte no se aplica en el mundo secular e impío de hoy. ¿Por qué no aplicar las verdades olvidadas de la Iglesia que aportarían belleza, claridad y armonía social a la sociedad? Esta extraña encíclica, que está dirigida a todos en general y a nadie en particular, omite la única solución real a los problemas de nuestro mundo. El regreso de los pródigos al único Dios verdadero y a la única Iglesia verdadera. De hecho, se puede perdonar a uno por preguntar: ¿soy católico? ¿Puedo estar en desacuerdo con el Papa Francisco sobre la propiedad privada? Con esto concluye el señor John Horvath. Entonces, vamos a defender la propiedad privada porque de esa manera vamos a defender la prosperidad cristiana y social de nuestra querida Colombia, que está en juego hoy en día con esos vandalismos criminales llenos de odio para quien construye la patria. Muchas gracias.